Emocionante, pero único en la historia criminal argentina. Una enfermera ha sido condenada por asesinar bebés. Es la primera asesina serial de bebés que se conoce en la historia argentina. Una enfermera que se llama Brenda Agüero y a la cual la justicia encontró culpable de haber asesinado a 5 bebitos y de haber intentado matar a otros 8. Ayer le dictaron la prisión perpetua. La conmoción recién está empezando con este Y es que es uno de los casos más difíciles que nos tocó cubrir en los últimos tiempos. Pensar en esa situación tan vulnerable de bebés que uno entrega a una enfermera creyendo que va a dar lo mejor de sí, pero escuchar a los papás. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque hoy vamos a dedicarnos a escuchar a los papás. Escuchar a los papás que vivieron esto después de estar con la esperanza de un embarazo, de tener un bebé y sentir que no pudieron protegerlo en esa situación es desgarrador. Muy duro, por supuesto, y más entender que detrás de todo eso hubo una mente criminal. Vamos. Condenar por mayoría a Brenda Cecilia Agüero imponiéndole una pena de prisión perpetua, accesoria de ley y el pago de las cuotas procesales. ¡Asesinos son! ¡Asesinos! ¡Miren, acuérdense de esta cara! ¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡El primer bebé que asesinaste, Brenda! Condenar por mayoría a Brenda Cecilia Agüero como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado. Voy a seguir peleando por mi hija porque las madres tenían cosas y la condenan porque la justicia de mierda que tenemos en Córdoba. ¡Justicia! 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 Durísimo pensar en lo que ocurrió en el hospital neonatal de Córdoba. Madres que fueron en perfecto estado de salud a tener familia. Todas las madres tienen la misma característica. Cuando llegan a la sala de parto estaban perfectas, venían cursando embarazos totalmente normales y se van encontrando entre marzo de 2022 y junio de aquel año con la noticia: tu hijo murió, tu hijo está grave, tu hijo tuvo una complicación. Esas fueron las historias que escucharon 13 mujeres que ahora tienen una respuesta. La justicia les dijo: la enfermera Brenda Agüero les inyectó potasio y los mató. Mató a 5 e intentó matar a 8. Y justamente estamos en comunicación con Gabriela. Es muy importante escucharla, muy interesante, porque es la mamá de un bebito que intentó matar esta enfermera asesina. Gabriela, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos para charlar con nosotros. Buenas tardes a ustedes. Bueno, yo soy mamá de Isabela. Isabela. Sobreviviente. Sí. Gabriela, qué bueno que puedas hablar de Isabela, de que esté allí. Sabemos que otros no tuvieron obviamente esta suerte. ¿Nos puedes contar cómo fue tu historia en particular? ¿Cómo pasaste de la noticia tan feliz de que estaba llegando tu hija al mundo a encontrarte en una situación límite? Sí, yo llegué el 26 al hospital materno neonatal aproximadamente la 1:30, casi 2. Y Isabela nace a las 6:35. Se descompensó a la 1:30. O sea, que supuestamente se descompensó es lo que yo vivo, digamos, ahí. Pero anteriormente de que ella supuestamente se descompensara, Brenda me pidió la bebé, Brenda se dio vuelta, mi hija gritó, se la vuelve a dar a otra enfermera, esa otra enfermera la calma, cuando la calma se la vuelve a pedir de nuevo y le dice a ver ahora, y en ese a ver ahora la vuelve a tocar y mi hija vuelve a gritar desconsoladamente. O sea, vos interpretás ese grito como que fue un momento donde evidentemente le inyectó algo. Sí, el ahora típico grito cuando pinchan al bebé. Claro, ahora sí, que pudimos ir armando todo esto, ¿no? Que quedó dudas y que uno se preguntaba un montón de cosas, porque uno va a un hospital a dar vida y
y pasan estas cosas. O sea, esto no tiene que pasar nunca más. ¿Qué te pasa a vos en la cabeza de, obviamente la tenés a Isabela, lo que viviste debe haber sido desesperante, porque no hay nada más desesperante que con pocas horas de un bebé, siendo el bebé tan frágil, se descompense, ahí como mamá, no sé, no podés ni pensar. Pero ¿qué te pasa a vos ahora viendo lo que vivieron las familias de estas 5 víctimas fatales? Y ahora, sinceramente, esto es como vivir una película que lo ves en televisión alguna vez o en una serie y lo terminas viviendo y por ahí no se puede explicar, sinceramente, qué se vive, porque son muchas emociones, son muchas cosas que vienen a tu mente. En un minuto pensás un montón de cosas. ¿Cuánto llevó recuperar la salud de Isabela? ¿Cómo? ¿Cuánto llevó? Ahí empieza a sentirse mal, se descompensa. ¿Cuánto llevó recomponer la salud de Isabela? Isabela estuvo 10 días internada. Wow. Los primeros días fueron terribles porque ella estaba toda hinchada, toda morada, no defecaba, no orinaba por sí sola, le tenían que poner sondas, que eso fue terrible porque yo tuve que vivir eso de que ver cómo le ponían, cómo le sacaban. Verla temblar todo su cuerpo porque ahí ella estaba luchando por su vida. En mi ignorancia, preguntar por qué hacía esos movimientos y ellos diciéndome de que era un reflejo de la fiebre alta que tuvo. Y hoy en día, si vuelvo a ese día, me encuentro con que mi hija estaba luchando por vivir. Y que la estaban tratando de matar, Gabriela, eso piensa uno. Te quería llevar a que nos vayas llevando en el paso a paso de lo que fue ocurriendo, porque por suerte vos lo podés contar con un final que es que tu hija está viva. Te saca, Brenda Agüero te saca a tu hija de tus brazos, evidentemente la hace gritar con algo, se puede inferir que la inyectó. Después empieza esta situación de luchar por su vida. ¿Te daban alguna explicación? ¿Brenda Agüero reapareció en algún momento? ¿Cómo fueron esas horas en cuanto a lo que hizo Brenda Agüero y a lo que te explicaban a vos de lo que le pasaba a tu hijita, que había nacido sana? Primero que antes que todo quería contar esta parte, ¿no? Donde ella le hace el daño y se va corriendo a decir que mi hija estaba mal, ¿no es cierto? Se va corriendo a avisar a una médica que mi hija tenía las manos heladas y que le faltaba oxígeno. Entonces, en ese momento, ¿yo qué tenía que hacer? Agradecerle porque ella se dio cuenta y yo no me di cuenta que mi hija estaba mal. Ella avisa, ella avisa, es la primera. Ella es la que avisa, claro, es la primera que va, corre y busca a alguien. Automáticamente viene esa otra persona, me la piden, que supuestamente la van a ir a controlar. Yo creyendo que era normal esto de que se lo llevaban, le dije que sí. Y después vienen con esta terrible noticia de que iba a pasar a terapia Gabriela, intensiva. disculpa, Cecilia te habla. Este punto que vos marcás es importante porque justamente la teoría fiscal es que lo que intentaba hacer Brenda con esta metodología era lograr un ascenso. Por eso era la primera que avisaba, porque ella misma provocaba esto justamente para avisar estos síntomas y lograr que le digan, qué bien Brenda, cómo nos está avisando que los bebés están mal. Claro, tal cual, ella hacía el daño y corría a avisar. Gabriela, después en el medio de los días que pasaban, a mí en mi caso, y hay otro caso también, que ella se interesaba por saber cómo seguían. A mí me cruzó, supuestamente por casualidad, en el pasillo, preguntándome cómo seguía Isabela, si sabía qué fue lo que tuvo. Y obviamente que a mí no me decían lo que tenían. Entonces yo le dije gracias porque vos te diste cuenta nuevamente. es el asesino que busca saber si los demás pudieron conocer el motivo por el cual él provocó el crimen. Yo le quería preguntar a Gabriela si ahora, como sabemos todo lo que pasó y la condena y demás, si usted también considera que su hija estuvo en manos de una asesina serial. Sí, yo lo viví en carne propia. Isabela estuvo en sus manos, Isabela gritó en sus brazos y hoy no me cabe duda de que fue ella. Y como siempre digo, yo creo en Dios y si ella fue, ella va a ser.
yo en este transcurso de estos meses de audiencia, yo le pedí al señor que me mostrara si yo estaba juzgando a una persona por equivocación y pedirle perdón, ¿no? Y ella en su ampliación de declaración dijo que nunca se había cruzado conmigo, que ella nunca le había preguntado nada ni una mamá, y ahí Dios me dio la tranquilidad y la paz de que fue ella, Claro. y que lo iba a pagar, que se iba a hacer mintió. justicia. Ay, eso te dio la certeza de que ella mentía, que no era que habían cosas mal interpretadas. Ella mentía efectivamente Claro. porque te tuvo Y enfrente y eso, lo negó. y eso lo saben todos, porque eso lo dijo enfrente a los jurados, a todos, de que nunca se cruzó con ninguna mamá. Y ahí, bueno, ahí es donde viene mi tranquilidad, no es decir, Vos que yo sabés no que es mentí, mentira. yo no cambié la declaración, nunca. Gabriela, vos sabés que es mentira porque vos la viste, porque vos viste que tenía a tu hija en brazos, y eso obviamente es una experiencia personal intransferible, y eso te dio la pauta de que ella mentía. Vamos a escucharla, Brenda, que habló en una entrevista hace unos días, para que vos también la escuches y un poco analicemos entre todos el nivel de discurso de esta mujer, que ahora está condenada a prisión perpetua, pero que siempre sostuvo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en el hospital. Porque yo no sabía lo que había pasado en el neonatal. Y eso es algo que lo sigo sosteniendo. Yo no sé qué fue lo que pasó en el neonatal. Después de que fueron los peritos, de que se hicieron las autopsias, se expusieron las autopsias, de que fueron los médicos forenses, los médicos que fueron, no me acuerdo si fue en marzo, que fueron todos los peritos médicos, ahí fueron desglosando ellos de los 13 casos qué patología tenía cada niño y qué fue lo que desencadenó ya sea el fallecimiento o ¿cómo es? Que tengan alguna patología los sobrevivientes. Ahí quedó demostrado que no hubo asesinatos, o sea que esos niños no fueron ni asesinados ni que hubo intentos de homicidio. Siempre me dediqué a los niños, me encantan, porque desde que me recibí traté de ir por esa rama hasta que lo logré. No soy ese monstruo que crearon, porque ese monstruo nunca existió y nunca va a existir. Fuerte. Muy fuerte. Me imagino lo que debe estar sintiendo Gabriela. Si escuchaste, Gabriela, hablar a Brenda Agüero de esta manera, cuando dice, yo no soy un monstruo, yo quiero a los bebés, sonríe, se la ve agradable. Sí, ya lo había, ¿Qué sentís a eso vos? ya lo había escuchado. Ya tuve la oportunidad de escucharlo, fue una mezcla de nervios, todo el nudo en la panza, en la garganta, todo escucharla ese día. Porque sí, lo que ella dice que quedó demostrado que no fue por... O sea, quedó demostrado, vivimos las audiencias, yo también estuve el día que fueron todos los peritos, y se quedó demostrado que esos bebés tenían elevados los niveles de potasio y de insulina. Mi hija tuvo los niveles elevadísimos de potasio. A ella la pinchó más de 3 veces. Más de 3 veces. Mi hija es un verdadero milagro. Y lo hizo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque le pinchó por arriba de la ropa, pero a los otros bebés tuvo la libertad de llevárselos, apartarlos y pincharlos así En la piel directa. en la piel, directamente. Por eso esos bebés hoy no están. Pero gracias a Dios mi hija sobrevivió y es una prueba viva de que ella tuvo el potasio elevado y que hoy es un testimonio, ¿no es cierto? Por Claro. eso yo dije, el día que me den la libertad de poder hablar y decir lo que yo viví con ella, porque fue así tal cual. Yo pensaba, ¿no? Bueno, yo tengo un bebé también muy chiquito de 7 meses y pensaba que cuando uno está internado y vienen y te dicen, mamá, dame el bebé, te doy el bebé. O sea, no hay nada que uno dude al respecto, no hay nada que uno controle porque no hay nada más natural que eso. ¿Te queda esa parte de decir, o te ha quedado durante todo este tiempo, que no vi, que no me di cuenta? Porque, no sé, en ese momento tu bebé tiene a los médicos y te tiene a vos para la protección y te sentiste con esa situación de decir, no se lo hubiese querido proteger más, aunque no es tu culpa, está claro, ¿no? Pero digo lo que nos pasa a las mamás en ese momento. Sí, no es mi culpa, pero eso me costó un poco entenderlo también, ¿no? Porque no era mi culpa
Y yo, como digo, yo me acuerdo todo como si fuera ayer. Yo puedo cerrar hoy mis ojos, mostrarte en el lado que tenía un médico, en el lado que tenía el otro. Cuando a ella me la sacan, le doy el beso, se la llevan en ese pasillito, la limpian. Yo todo el tiempo estoy viendo. Porque si decían que era una vacuna, una vitamina K, lo que fuera, yo en ningún momento vi que a mi hija le hiciera nada de eso y que mi hija haya gritado de la forma que gritó solamente cuando la tuvo Brenda. Y esa es la certeza que yo puedo tener de que fue ella, ¿no? Gabriela, Y los miedos que quedan. ¿cómo era el trato de Brenda con los pacientes? Por ejemplo, con vos, ¿cómo era el trato? ¿Era amable? Conmigo ella no, a mí no me gritó, no me levantó la voz ni nada, porque ella no estuvo, digamos, ahí en eso de los dolores y todo, porque yo ya fui con más de 3 de dilatación, entonces era como que ya el trabajo casi lo había hecho en mi casa. Y había roto bolsa, así que, Ella o sea, tenía la bolsa fisurada. aparecía solo para Entonces, tratar a los bebés, o sea, no te trataba a vos. Ella apareció, sí, claro, ella apareció una vez que mi bebé nace. En realidad, ¿se acuerdan ustedes que estábamos en tiempo de COVID, que había por ahí gente que usaba cofia y barbijo? No todas, porque no todos lo usaban. Y en el momento del parto, sinceramente, yo no sé si ella estuvo ahí, pero después sí, todo el tiempo en la sala de recuperación, ella me la pide, o sea, ella estuvo y ella nunca me trató mal ni nada, a mí. Pero hay otros casos que sí. ¿Vos pensaste si le vas a contar todo esto a tu beba cuando sea grande? ¿Lo tenés eso pensado? Sinceramente es algo que lo venimos hablando con todas las mamás, ¿no? Porque a nosotras no... Por ejemplo, en las audiencias teníamos la posibilidad de llevarlos si queríamos a nuestros hijos, ¿no? Nos pusieron una sala para que ellos estén ahí de juegos y todo mientras nosotras participábamos, pero no me daba de llevar a mi hija sabiendo que hay otras mamás que no lo tienen a sus hijos. Claro. Eso es algo que me quedaba muy marcado. Tu sensibilidad. Pero también pudimos crear un grupo con las mamás porque a través de este dolor nos hemos aferrado mucho unas con otras y ellas nos dieron esa tranquilidad de decir no sientan culpa de tenerlas hoy porque ustedes no son culpables de nada, de absolutamente nada. Al contrario, si ustedes lo traen, a nosotros nos gustaría verlos, nos encantaría verlos. Tengo una ahí, Juli, que es mamá de Ibrahim. Ella re amable con la bebé, la disfrutó, le habló. Y esas cosas son tremendas, ¿viste? Los nudos en la garganta que se te hacen, imposible no llorar, abrazarla, acompañarla. Sinceramente, a nosotros nos toca de este lado, pero ellas perdieron a sus hijos. Ni hablar, uno O sea, le cuesta ponerse en el lugar, Gabriela, de alguien que perdió a su hijo de una manera tan injusta, tan tremenda, porque ya la naturaleza te puede castigar, pero esto no entra en la cabeza de nadie, que una enfermera ataque a lo más indefenso que hay en el mundo, que es un bebé recién nacido. ¿Cómo está ahora Isabela, tu hija? Digo, más allá de lo que nos quieras contar de su vida, ¿cómo está de salud? ¿Le quedaron secuelas? ¿Tuvo algún problema? Porque la inyectaron 3 veces, estuvo 10 días luchando por su vida. ¿Cómo está hoy ella? Y mira, gracias a Dios, como digo siempre, gracias a Dios que me la apartó, ella no tiene secuelas, es una de las pocas bebés que no tiene secuelas, es sana ella puede hacer cosas como un niño de su edad, ¿no? De 3 años, libremente, pero lastimosamente hay otros que no pueden hacer sus actividades, quedaron con muchas secuelas. Y ella, gracias a Dios, no. Gabriela, te vamos a pedir un segundito, porque Javier, a ver, acá es importante que todos sepamos que no solo se la juzgó a la enfermera asesina, efectivamente a la enfermera asesina se lo dictaminó la justicia, sino también a un montón de personas que trataron de cubrir esta información, de que esto no salga a la luz, de proteger el honor de las instituciones. Contanos, Javi. Bueno, les voy a contar a propósito de lo que fue en el día de ayer, muy movilizador para
todas las mamás de la Argentina, le digo, que las acompañó a ellas, tanto a Gabriela como al resto de las mamás que sufrieron esto y que, por supuesto, aquellas que han perdido a su bebé. Un dato que es importante, y ahora vamos con las condenas, y que fue importante saber. Había un dato que era consecuente al momento del relato, tanto de las compañeras de Brenda Agüero, la enfermera, como de algunas mamás, y Gabriela lo contó. En algunas ocasiones, la propia enfermera pinchaba a los bebés con la ropa puesta. Esto es para tratar de no dejar marca o que no se notara que estaba inyectándoles. Esto es importante y fue importante durante el debate en la audiencia. Bueno, vamos a avanzar, más allá de Brenda Agüero, acá está. La principal responsable, prisión perpetua se pidió para ella. El fiscal, la fiscalía había solicitado justamente esto, por homicidio calificado en 5 hechos, 5 bebés fallecidos, o asesinados en realidad, y tentativa de homicidio para 8 casos más, entre otros, Joana, que es justamente la hija de Gabriela con quien estamos hablando. Más, avanzamos. Liliana Cis, la exdirectora que le aplicaron, o en este caso la condenaron a 5 años de prisión, más inhabilitación también, por encubrimiento agravado, falsedad ideológica. Piensen en todo lo que se intentó cubrir, tapar, o que no se descubriera, porque claro, en un primer momento dijeron, no puede ser lo que está pasando, y por las dudas, a ver, fijémonos qué hacer, y la justicia le costó un poco conseguir algunos datos, finalmente lo consiguió. Omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento, además, lo que contaba justamente hace algún momento. Pablo Carvajal, médico, ex secretario de Salud, no es el ministro, ahora lo vamos a mostrar al ministro. 4 años de prisión por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, además va a tener inhabilitación para ejercer cargos públicos también. Marta Elena Gómez, médica cirujana, ex jefa de neonatología, una de las responsables justamente de esto, 5 años de prisión y 4 de inhabilitación profesional para ejercer la medicina. Miren, le aplicaron 5 años, pero 4 de inhabilitación. Es raro, tendría que ser equitativo de alguna manera, uno supone, o tal vez más de inhabilitación que de condena. Bueno, pero así fue la condena del tribunal en el día de ayer. Tenemos más, a propósito de Marta Elena González, Adriana Luisa Morales, la médica con especialidad en obstetricia y tocoginecología, la que tendría que controlar también y tener los controles hasta también de las personas que van a asistir a los bebés. 5 años de prisión y 4 de inhabilitación profesional para ejercer, obviamente, también la medicina, en este caso de Morales, esta médica con especialidad en obstetricia. Avanzamos algunos más también, porque han resultado absueltos algunos de ellos. Alejandro Escudero Salama, abogado, ex subdirector de gestión administrativa, en este caso del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Siempre hablamos de la provincia de Córdoba, 5 años de prisión y 4 años de inhabilitación profesional también. Atención que los fiscales han pedido en algunos casos más condena que la que dispuso el tribunal. Y estos son los absueltos. Acá hubo realmente ayer, en la jornada de ayer, en la sala de audiencia, mucha indignación, más allá de, digamos, la tranquilidad de que, bueno, Brenda Agüero, como se decía, no era un perejil, estamos hablando de Córdoba. Diego Cardoso, ex ministro de Salud, a quien se le pidió una condena de 3 años de prisión, resultó absuelto en esta causa. Digamos, salió indemne de lo que es toda esta investigación, sin embargo, él tuvo que renunciar. Al poco tiempo se resistía, pero finalmente la presión hizo que renunciara a su cargo de ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Alejandro Gauto, también abogado, ex jefe del área legales del Ministerio de Salud, en el mismo caso. María Alejandra Luján, médica con especialidad justamente. También Claudia Elizabeth Riegenheim, también resultó absuelta. Y Alicia Beatriz Aliza. Uno de los grandes, de alguna manera, cuestionamientos al tribunal fue, en este caso, la absolución del ministro de Salud, a quien responsabilizaban porque el Ministerio de Salud era responsable también de este hospital neonatal allí en Córdoba. Bueno, Gabriela, y para agradecerte el tiempo, todo el tiempo que nos diste y la historia que nos contaste, preguntarte, y tiene que ver con esto que acaba de decir Javi, que acaba de contar, ¿sentís que fue la enfermera, pero que fue todo un sistema que no hizo bien su trabajo y que de alguna manera posibilitó esto? Tal cual es así. Ellos se instruyeron y estudiaron para hacer un trabajo cada uno en sus respectivos lugares y no han hecho lo que debían haber hecho. Venían y se iban, sabían que estaban pasando cosas en el hospital,
y se volvían a su casa a dormir como si nada pasara mientras estaban matando bebés. Tremendo, Entonces me Gabriela. parece que no fue del todo justo, pero creo también en la justicia divina y todo se paga en esta vida. Así Gabriela, te queremos agradecer por este momento con nuestro programa. Vamos a seguir el avance de toda esta investigación, a ver si en las apelaciones hay condenas que no se dieron ayer, sobre todo a autoridades políticas que uno piensa, y vamos a seguir con el tema, podrían haber evitado parte de lo que pasó. Quizás no todo, pero quizás no estaríamos hablando hoy de 13 víctimas, sino de algunas menos. Muchísimas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Bueno, esta historia tiene una parte que es durísima. Es verdad lo que decía Javi recién en la pantalla, que es un caso que ha afectado a todos los papás, papás y mamás, porque todos los que hemos estado en esa situación, creo que este caso nos hizo pensar si te pasaba a vos. Te Si una cosa así sensibiliza, se te pasa a vos, naturalmente. o qué hubieses hecho vos en ese lugar. Belén Bianchi está justamente haciendo un trabajo con dos papás que, bueno, no tuvieron la suerte de Gabriela, su bebito falleció. Belén, te escuchamos. Soledad, Rolando, muy buenas tardes. Así es, estamos en la casa de Vanessa y Raúl, los padres de Francisco, el primer bebé que lamentablemente fallece en el neonatal. Y están aquí en su día después, Soledad, ¿no? Cuando recién arrancan el duelo, después de 3 años del fallecimiento de Francisco y también de 6 meses de audiencia, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, Raúl, Vanessa. Bueno, este primer día que podemos decir que es el primer día de duelo. Sí, la verdad que sí. Nosotros habíamos arrancado un duelo en ese marzo cuando nuestro hijo falleció, pero lo tuvimos que truncar cuando a los 5 meses nos enteramos que no había fallecido, sino que lo habían matado. Y a partir de ahí fue no descansar más hasta llegar ayer a la última sentencia y con esa sensación nos vinimos de a partir de ahora tenemos que dejar ir a nuestro hijo, descansar en paz y empezar nuestro proceso de duelo de nuevo. Chicos, los están escuchando, tanto Vanessa como Raúl. Raúl, Vanessa, en primer lugar, un abrazo enorme para ustedes. Saben cuánto lamentamos lo que han sufrido. Recién, Vanessa, vos hablabas de un duelo que empieza, un duelo que comienza a partir de que hubo un fallo. Les quería preguntar, antes de entrar en el detalle de lo que fue la historia de Francisco y cómo ustedes se fueron dando cuenta de todo esto, si el fallo de ayer los dejó conformes en cuanto a todas las responsabilidades que hubo en la muerte de Francisco y de los otros nenes, o si les parece que faltó, que se tendría que haber llegado más alto, algún ministro como el ministro de Salud o algún funcionario. ¿Les quedó el sabor de que falta algo más o hasta acá están satisfechos? No, nos quedó ese sabor. La verdad que fue, salimos tranquilos con la responsabilidad directa y lo que se condenó a la enfermera que fue la asesina de nuestros hijos, pero sí nos quedó ese sinsabor de que hay lugares donde no llegaron, que el ministro debería haber sido condenado y que bueno, hay algunas reuniones, como por ejemplo con otros fiscales, hay algunas cosas que quedaron inconclusas y que no se llegó. Vanessa, ¿te podemos preguntar cómo fueron esos días de nacimiento de Francisco? ¿Cómo fue el momento en que Brenda lamentablemente se cruzó en tu camino? Sí, Francisco nace el 18 de marzo. Ese mismo día, a la mañana, también descompensa a otra de las bebés que logró sobrevivir, que claramente lo supimos después con el tiempo, porque en ese momento nosotros no sabíamos nada. Pero mi hijo nace en perfectas condiciones y a la 1:30 entra a descompensarse y el daño que tenía en el corazón fue irreversible y vivió 11 horas.
y salimos de ese hospital sin tener una respuesta de lo que había pasado porque los médicos no sabían explicarnos. Ellos me decían de la gravedad que tenía su corazón, me explicaban que tenía el corazón tan dañado como si fuese un viejito que le hubieran dado millones de infartos más o menos, y que no habían tenido nunca una gravedad tan grande y trataban de buscarle la lógica y buscarle respuestas y en eso también cómo a nosotros se nos preguntaba si yo tenía adicciones, si yo tenía chagas, o sea, por ahí las respuestas las querían buscar o el culpable lo querían buscar en nosotros. Porque claramente en cuanto a lo médico y los controles, mi hijo no les daba ningún antecedente que podía llegar a tener este desenlace. Y así nos fuimos, sin saber qué había pasado, pensando que bueno, que nos tocó. Nunca dudamos, o sea, yo creo que ninguna cabeza se puede haber imaginado lo que nos tocó vivir después. Empezamos un duelo pensando que había sido una fatalidad que nos había tocado y a los 5 meses prendimos el noticiero y vimos que nuestros hijos eran parte de un proceso judicial. Hablaban de la fecha de nacimiento de mi hijo y yo no podía creer lo que estaba viendo en la tele. Nadie nos había llamado, nadie nos había preparado, salió todo así en los medios, como se enteraba toda la sociedad, nos enterábamos los padres. Impactante. ¿Ustedes se enteran por los medios de que en realidad Francisco no había muerto por una fatalidad como habían asumido a partir de lo que decían en el hospital, sino como resultado de un proceso que, bueno, ahora termina con una prisión perpetua para una enfermera? Lo que uno se pregunta, Vanessa, Raúl, ¿ustedes vieron en algún momento a Brenda Agüero en el hospital? Ustedes, veo, Raúl, que asentís, ¿tienen el recuerdo de haberla visto, de que haya estado en contacto con Francisco? ¿O fue uno de los casos donde se pudo reconstruir que Agüero había estado ahí, pero ustedes no tuvieron contacto con ella? No, yo directamente a mí no me dejaron ingresar al hospital en todo el día, solamente cuando Francisco estaba en un estado crítico en la UTI. ¿Y esto por qué era? ¿Por las condiciones que había en relación a el COVID, a la pandemia, que trataban de que la gente no entraba masivamente al hospital, o hubo algún manejo extraño también con eso? Claro, era por eso, se escudaban en eso, que no podía entrar nadie hasta que vinieran los médicos y te dieran el parte, pero cuando Francisco fallece, entraron todos mis familiares a conocerlo, pero ya muerto, era tarde. La verdad que durante todas estas horas escuché a muchos de nosotros decir, uno imagina lo que se siente, pero la verdad que es imposible imaginar lo que se siente, porque la pérdida de un hijo ya es de lo más doloroso en esta vida, pero en este caso mataron a tu bebé. Así que se lo pregunto a ustedes, ¿cómo se sigue después de esto? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo ustedes pueden sobrellevar esto que les pasó? Yo con respecto a eso recién te escuchaba que decíamos, esto nos hace replantearnos qué haríamos nosotros si nos tocara, ¿no? Y a mí me ha pasado justamente ver noticias y ver algún tipo de casos así en donde se muere un hijo y digo, y yo también me replanteo muchas veces diciendo, no puedo seguir. Y yo creo que nuestro hijo nos ha guiado sin duda para que salgamos a luchar, que me encontré con personas también que me dieron las fuerzas para saber cómo empezar esta lucha, porque entramos ahí a tribunales sin saber nada de nada, y que tenemos 2 hijos que nos han dado la fortaleza para salir adelante sin dudas. Yo digo, por ahí, cuando pasamos con estos dolores tan grandes, uno quisiera que el mundo se detenga. Y el mundo sigue y mis hijos tenían que seguir yendo al colegio y nosotros teníamos que volver a trabajar porque teníamos que seguir comiendo, y en medio de todo esto, sabiendo que teníamos una lucha por delante y que no íbamos a dejar en vano la muerte de nuestro hijo,
ni las consecuencias que dejaron en todos estos bebés. Entonces nos fuimos repartiendo, la verdad, ayudándonos mutuamente, cuando uno se encarga de una cosa, el otro de la otra, pero lo que nos unió para llegar hasta donde estamos es claramente nuestra familia, nuestro entorno que nos ha ayudado, que gracias a Dios lo hemos tenido, y el amor a Francisco por sobre todas las cosas, porque ellos callaron a mi hijo, pero no pudieron callarnos a nosotros. Bueno, para nosotros era muy importante saludarlos, hablar con ustedes. Sabemos que ahora empieza otro camino, que seguramente será retomar ese duelo que cambió un día cuando apareció esta posibilidad impensada para cualquiera. Y queremos decirles que estamos y que los abrazamos y que por supuesto estamos a la mano para seguir hasta el último de los días este caso y que paguen todos los que tienen que pagar. No hay nada que uno pueda decir que esté a la altura de lo que ustedes pasaron, así que simplemente darles un abrazo enorme de toda nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, y gracias Belén Bianchi también. Nos metemos ahora con una historia que llega del pasado, que vuelve porque creíamos que estaba cerrada, pero ahora hay quien está levantando la mano y diciendo: hay una persona que está condenada hace 15 años por violar y matar